Peña Nieto recibió 25 MDD a cambio de contratos, revela arbitraje en Israel. El diario israelí The Marker reveló un arbitraje secreto entre dos empresarios de esa misma nacionalidad, Avishai Neria y Uri Ansbacher, en el que se sostiene que ambos invirtieron, de manera conjunta, $25 millones en el expresidente Enrique Peña Nieto. El diario israelí The Marker reveló un arbitraje secreto entre dos empresarios de esa misma nacionalidad, Avishai Neria y Uri Emanuel Ansbacher, en el que se sostiene que ambos invirtieron, de manera conjunta, $25 millones en el expresidente Enrique Peña Nieto entre los años 2012 y 2018. En una nota firmada por el periodista Gur Megiddo, se revela que Neria y Ansbacher agasajaron a Peña Nieto con esos $25 millones para obtener lucrativos contratos con su administración. El artículo lleva un título más que sugerente: invertimos $25 millones en el presidente. El arbitraje secreto que revela cómo Avishai Neria y Uri Ansbacher se repartieron México. La nota original está publicada en hebreo. Ansbacher fungió como intermediario de la compañía israelí NSO Group para vender el software espía Pegasus al gobierno de Peña Nieto, mismo que ha sido utilizado en México para espiar a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. El acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software fraudulento del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país, señala el reportaje en The Marker, un medio especializado en negocios. El medio israelí sostiene que el primer contacto con Peña Nieto fue de Avishai Neria, quien incluso fue nombrado cónsul honorario de México en Haifa, nombramiento que le permitió abrir las puertas para hacer negocios con el gobierno mexicano. The Marker detalló que el laudo arbitral para tratar de resolver una disputa entre Neria y Ansbacher fue firmado en 2024 por un panel de 3 jueces autorizados bajo la ley del Torá y un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, la falta de un acuerdo definitivo provocó que el caso pasara de un arbitraje con tintes religiosos a un tribunal de distrito de Jerusalén, es decir, a la justicia civil israelí, pese a que 3 árbitros, los rabinos Jonathan David Hall, Chaim Friedman y Yitzhak Meir Blasberg, intentaron resolver las alegaciones de ambas partes. En los documentos del laudo se sostiene que Avishai Neria y Uri Ansbacher se dividieron el acceso a las autoridades gubernamentales en México, de modo que algunas autoridades se marcaron como pertenecientes a Neria y otras como pertenecientes al propio Uri. Esa división incluía la relación con el hombre mayor, una frase encriptada alusiva al expresidente Peña. Tanto la solicitud de arbitraje como el laudo del Badatz, los 3 árbitros, contienen frases de este tipo, en un intento por ocultar parte de la trama por ser delicada. Sin embargo, el reportero israelí Gur Megiddo advierte que pese a estos intentos, la lectura de los documentos presentados ante el Tribunal Civil israelí permite identificar a Peña Nieto como el beneficiario de lo que los árbitros denominaron, con ánimo interesado, una inversión conjunta de Neria y Ansbacher en una figura de alto rango. Ambas partes sabían que su principal poder en el país provenía de su conexión con un alto funcionario del gobierno. El trabajo periodístico presenta sus conclusiones tras desgranar las alegaciones del arbitraje, en el cual se reconoce que las diferencias entre Neria y Ansbacher se dieron a finales de 2018, es decir, cuando concluyó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Tras el desacuerdo por inversión, el arbitraje emitió una decisión provisional basada en que los 2 empresarios solicitaron cuantiosas sumas de dinero relacionadas con el agasajo a la citada personalidad. La parte B, Ansbacher, reclama el reembolso de la mitad de todos los gastos incurridos conjuntamente por ambas partes en las inversiones en esta personalidad, que, según la parte B, se estimaron en $25 millones, explica el laudo arbitral.
Sigue el reportaje. Ansbacher alegó que la relación con el alto cargo, que según él se adquirió por $25 millones, constituía un activo y un negocio conjunto entre las partes, por lo que los árbitros reconocen que ambos empresarios, Neria y Ansbacher, se beneficiaron enormemente y alcanzaron altos cargos en los círculos de poder y funcionarios de las más altas esferas gubernamentales, gracias a sus vínculos con la personalidad. En el laudo arbitral que reconoce una gran dificultad para recuperar esos fondos, se describe a la personalidad y su cargo de presidente como el N, y se especifica que el mandato de N concluyó en 2018, además de referir que el primer contacto con N fue en 2012, cuando N era electo. Además, en el laudo se precisa que la administración del N de México fue reemplazada en diciembre de 2018. Fecha exacta en la que Peña Nieto dejó el poder tras ser reemplazado por Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Cambio de gobierno y negocio caído. Tras el cambio de gobierno, Neria y Ansbacher disolvieron apresuradamente su sociedad, por lo que se dividieron los poderes y los contactos exclusivos con las diferentes instituciones del gobierno mexicano. A finales de 2018, con el cambio de gobierno en el país, la mayoría de los funcionarios públicos renunciaron a sus cargos, incluidos quienes dirigían los organismos pertinentes. Este es, de hecho, un país nuevo en cuanto a su sector público. Y por esta razón también, los documentos del periodo posterior a 2018 no son relevantes, señala el texto periodístico citando el laudo arbitral. De acuerdo con el reportaje de The Marker, los documentos presentados ante el tribunal no especifican con exactitud cómo se invirtieron los $25 millones en el presidente Peña Nieto, y tampoco precisa qué autoridad mexicana pertenecía a Neria y cuál Ansbacher, según el acuerdo que rigió entre 2012 y 2018. The Marker señala que una fuente relacionada con ambos empresarios les reveló que gran parte de los fondos mencionados, los $25 millones se destinaron a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto como presidente en 2012. El arbitraje revela que quien tenía acceso directo al presidente de ambos era Neria. El asunto surgió tras la demanda de Ansbacher de recuperar los fondos que le transfirió debido al supuesto incumplimiento de la promesa de Neria a Ansbacher de organizar al menos 3 reuniones con Peña Nieto tras la disolución de la sociedad. Ansbacher estimó el valor de las 3 reuniones en $5 millones. Sin embargo, su demanda fue rechazada por los árbitros, tras determinar que Neria ya le había devuelto $4 millones a Ansbacher anteriormente para resolver las reclamaciones, es decir, la increíble suma de $1.3 millones por cada reunión. Las revelaciones de The Marker presentan similitudes con las declaraciones del testigo protegido Zeus en el juicio penal que se siguió contra Juan Carlos García Rivera, un antiguo empleado del corporativo KBH, que desde sus primeras declaraciones ha involucrado al expresidente Enrique Peña Nieto con el uso ilegal del malware Pegasus para espiar a periodistas, opositores, abogados, empresarios y defensores de derechos humanos durante su gobierno. Zeus siempre sostuvo que Peña Nieto era amigo personal de Uri Ansbacher, pero las revelaciones del medio israelí apuntan a que la relación de confianza del expresidente mexicano era con Abishai Neria, quien incluso hizo negocios con el gobierno del Estado de México cuando el propio Peña fue gobernador de esa entidad.